Pues disculpa un poco de retraso, pero aquí estamos. Porque ¿cuál es nuestro objetivo con el libro Trampolín? Es que queremos realmente ofrecer a muchos estudiantes la ayuda que necesitan, porque no se trata de ofrecer igualdad, porque esto, como muestra la imagen, no es lo que merecen todos los estudiantes. Algunos estudiantes tendrán necesidades mucho más profundas y así tenemos que ajustar lo que podemos ofrecer y ofrecer sobre todo para las y los estudiantes con necesidades más profundos un ritmo más profundo y lento también. Y en mi opinión, lo que hemos hecho en la fundación es no poner aparte estos estudiantes con otro sistema, otro proceso de otras imágenes de letras, pero hemos incluido dentro de la misma paraguas el proceso de profundizar para que no hay dos caminos, pero un camino que tiene sus ritmos más lentos para los que necesitan más tiempo. Y así podemos profundizar y no hacer complicaciones en presentando imágenes distintas. Entonces, gracias. Sí, se puede parar los micrófonos, por favor. Alguien no tiene su micrófono. Gracias. Perfecto. ¿Pasamos a la próxima lámina? Y lo que vamos a mirar hoy, entonces, dentro de nuestros cuatro presentadores, es el contexto nacional e internacional, repensando las necesidades. También el recurso trampolín, cómo utilizar el libro. No es como los otros libros de Alfred que tienen una secuencia. Tiene otro sistema el libro trampolín. Pero vamos a mirar los caminos posibles que se puede tomar usando el libro. También vamos a mirar un poco el trabajo práctico y posterior socialización y también cómo realizó el seguimiento al trabajo con trampolín. Hay muchas opciones y podemos ofrecer algo sobre esto hoy también. Pero ahora voy a pasar a Claudia, que va a guiarnos con el contexto nacional. Bien, para comprender la importancia, ¿cierto?, de implementar recursos inclusivos en el aula, creemos que es súper importante que comprendamos el camino que hemos recorrido, ¿cierto?, a partir de estos tratados internacionales, leyes nacionales y finalmente los decretos, la bajada al aula, eh, todo lo que hemos transitado hasta llegar aquí. Y bueno, contarles un poquito, hemos seleccionado algunos de los más importantes. Primero está el Tratado de Dakar 2000, que establece un compromiso global, estableciendo 6 objetivos fundamentales que apuntan a la mejora de la calidad en el acceso y oportunidades del aprendizaje. Luego viene Declaración de Salamanca, que acá es emitida por la UNESCO y levanta un hito acá, ¿cierto? Porque lo que hace es establecer el principio de las escuelas inclusivas y insta a los gobiernos, ¿cierto?, a reformar sus sistemas educativos, reconociendo la diversidad y responder a ella, ¿cierto?, estableciendo la inclusión como una cuestión de derechos humanos. Luego está la Declaración de Incheon, Educación 2030, donde formula una visión más amplia, ¿cierto?, de educación para lograr ser catalizadora de objetivos de desarrollo sostenible y reafirmando el compromiso con la educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Luego tenemos 3 leyes que son, creemos, unas de las fundamentales en Chile, Ley 20.903, que nos habla del desarrollo profesional docente, que establece, ¿cierto?, una carrera docente a partir del mérito y reconoce el rol del docente como clave y fundamental para la implementación de esta escuela inclusiva, ¿cierto? Luego está la Ley de Inclusión 20.845, en donde nos habla directamente de inclusión escolar y esta ley lo que hace es ir progresivamente eliminando el financiamiento compartido y además regular el sistema de admisión de las escuelas donde establece condiciones que son mucho más
transparentes, inclusivas y evitando la segregación que tenían los niños en la admisión a las escuelas, en el sistema de admisión a las escuelas. Y la más reciente es la ley TEA, ¿cierto? Esta ley que busca resguardar los derechos de las personas con el trastorno del espectro autista, garantizando sus derechos en el aula. Acá es una ley mucho más reciente, sabemos que tenemos algunas falencias todavía ahí de implementación, quizás falta un poco la claridad de la implementación, llevarla a la parte pedagógica, pero vamos transitando un poco hacia allá. ¿Y cómo hacemos la bajada al aula? A través de dos decretos, el 83 y el 67. El decreto 83 es aquel que nos entrega orientaciones, ¿cierto?, para adecuar el currículo nacional a estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, ya sean transitorias o permanentes, y promueve la planificación diversificada, eh, definiendo ciertos niveles de acceso curricular y criterios de evaluación también diferenciados. Y el decreto 67 es este que regula la evaluación de los aprendizajes, pero poniendo un enfoque formativo, ya proponiendo estrategias también diversificadas de evaluación y que consideran más bien el progreso individual del estudiante. Eso. Avanzamos a la... Bueno, ¿qué pretendemos entonces en este paradigma de educación inclusiva? Lo que suponemos ir de a poquito, ¿cierto? Transitando desde un enfoque hacia el otro, vamos transitando, vamos haciendo un tránsito desde un enfoque que es homogeneizador a un enfoque que no le teme a esta heterogeneidad. Un modelo que estaba centrado en el déficit y en la categorización de los estudiantes, ¿cierto? Un modelo que está centrado en la diversificación de la enseñanza, pensando en todos los estudiantes, no poniendo el foco solamente, ¿cierto?, en este estudiante con un diagnóstico, sino que pensando en la diversidad que tenemos en la sala. Un modelo, ¿cierto?, orientado a la normalización y la asimilación, que es lo que tenemos transitando a un modelo que propenda a la comprensión compleja, que es la construcción de la diferencia. Ese es el tránsito que pretendemos hacer hoy en día. Aún así, si este modelo del decreto 83, a través de las estrategias del DUA u otras, aún así existen algunas barreras de aprendizaje para algunos estudiantes, tenemos el decreto 170, ¿cierto?, donde también hay una evaluación psicoeducativa con un apoyo interdisciplinario para nuestros estudiantes que presentan barreras más significativas, ¿verdad? Y que pueden ser necesidades de apoyo de adecuaciones curriculares de acceso o a partir de los objetivos de aprendizaje. Bueno, y queremos finalmente en esta parte reflexionar un poco con esta cita que dice que las instituciones rígidas y jerárquicamente concebidas entran en crisis por su imposibilidad de dar respuesta a los abundantes y acelerados cambios sociales. Duvet, Marteucci 2000. ¿Por qué es necesaria la colaboración para implementar la educación inclusiva? Bueno, y desde este espacio lo que creemos es que la inclusión no puede construirse, ¿cierto?, desde la lógica individual ni de estructuras verticales, sino que requiere de una apertura, de un diálogo, de un trabajo en red, de un trabajo interdisciplinario, ¿cierto? Y solo así va a ser posible responder a la diversidad de formas de aprender que tenemos y habitar una escuela que sea para todos. Esa es un poquito la reflexión a la que lo queremos llevar hoy en día en el taller. Ya, entonces ahora me toca a mí. Primero que todo, me presento, mi nombre es Fidel, soy mentor del programa Alfadeca y me da mucho gusto la cantidad de gente que está dentro de este taller. Entonces, para ir materializando lo que Claudia ha comentado, me gustaría abrir como un espacio de participación. Y para aquello vamos a ocupar una estrategia que es la estrategia del Mentimeter, donde yo les voy a dejar un link en el chat y ustedes van a tener que pinchar. Gaby, ¿puedes avanzar un poco? Van a pinchar sobre ese link y finalmente van a poder responder la pregunta que estaba anteriormente. ¿Cómo describirían el recurso trampolín en una palabra? ¿Sí? Entonces ahora yo les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan, para que ustedes puedan ingresar.
No se puede. ¿Por qué? No, no, que no se puede pegar. No se puede pegar el link. Eh, En el chat, Fidel, ¿no? No, no se puede pegar el link en el chat. Espérame, déjame intentarlo de nuevo, a ver. Dame un segundo, a ver si lo podemos hacer de nuevo. Ahora sí, ahí está. Ya, ahí está el link donde la idea es que puedan ingresar todas las personas que están dentro de del taller para que puedan responder la pregunta que aparece dentro de ese link. Gaby, si puedes dejar de proyectar para que pueda proyectar yo el Menti. Ya, van apareciendo conceptos como oportunidad, significativo, diverso, menú, herramienta, integrador. Por ahí también aparece el mejor, avanzar, complementario, también va apareciendo, inclusivo, un término sumamente importante, primero, apoyo, libertad, interesante concepto que se está ocupando, diversificación, logro, necesario, ¿sí? Sumamente necesario para poder responder a la diversidad dentro del aula. ¿Qué más? ¿Qué más va apareciendo por acá? A ver, equidad, ¿sí? Justamente un término que al comienzo lo ocupó Alex. Muy bien. Igualdad, herramienta, diverso, apoyo, impulso también aparece. Súper. Bien. Entonces, eh, esta pequeña actividad finalmente lo que queremos lograr es que ustedes puedan tener un término y puedan definir en una sola palabra el recurso trampolín. Ahora vamos a seguir un minuto más para ver qué otros conceptos van emergiendo de parte de ustedes. Dice apoyo e, e inclusivo. ¿Qué más? Avanzar, no, complementario, también aparece ahí. Respeto, sí, respeto justamente por la diversidad y por el ritmo de cada estudiante, súper bien. Eh, ¿Dónde? Perfecto, súper bien. Ahora vamos a parar, nos vamos a detener un poquito, entonces Gaby, tú vas a volver a proyectar para poder continuar con la presentación. Así que súper bien. Dale Gaby, te puedes proyectar. Gaby, lo puedes agrandar? No se ve como grande, Sí, se ve grande. se ve pequeño. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí sí, ahora sí parece. Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, continuando con la presentación, no sé si se escucha bien, ¿sí? Sí, súper. Entonces, siguiendo con la presentación, la idea de la actividad anterior era levantar como los conceptos que ustedes finalmente van relacionando con el recurso trampolín. En este punto vamos a hablar sobre las encuestas que finalmente se desarrollaron el año pasado, que a propósito de eso, finalmente nosotros tomamos como punto de análisis para poder buscar ciertas mejoras en el recurso trampolín, ¿sí? Entonces, se entiende que el año pasado, al terminar el año 2024, se respondió una encuesta, ¿cierto? Donde en el fondo se le preguntaba, a través de preguntas cerradas y preguntas abiertas, cómo era el recurso trampolín, ¿sí? Entonces, dentro de esa pregunta, se preguntaron cómo se integra el trampolín en su planificación alfabética y también en la escuela que se desempeña o cómo se desempeña en la escuela, ¿sí?
Entonces, dentro como de la pregunta, ¿cómo integra el recurso trampolín en la planificación alfabeca? Un 34 personas de la población que respondió a esta encuesta dice que se integra a través de adecuaciones curriculares específicas y 20 personas también responden que lo integran a través del DUA, ¿sí? Entonces, eso también finalmente se relaciona con lo que apareció recién, ¿cierto? Cuando ustedes colocaban conceptos como de adaptación, de impulso, de respeto, de inclusión, ¿cierto? Estos dos conceptos de adecuación curricular y de diseño universal para el aprendizaje, finalmente, está relacionado con los conceptos que fueron emergiendo recién en la actividad del Mentimeter. Súper. Gaby, ¿se puede avanzar a la otra diapo? Perfecto. Entonces, como les decía recién, el uso de esta encuesta a nosotros nos proporcionó mucha información, ¿cierto? Que nos ayudó y también nos impulsó justamente a construir y también a diseñar y analizar y a reflexionar justamente mejoras del recurso trampolín. Bien, entonces otra de las preguntas que también que estuvieron dentro de esta encuesta es ¿cree usted que el recurso trampolín es fácil y clara de implementación? Donde los indicadores de respuesta eran no, sí medianamente y sí absolutamente. Y dentro de la población que respondió, 52 personas responden que sí, absolutamente es un material de fácil y clara implementación. Ahora, otra pregunta que tiene que ver ya justamente con el aprendizaje. Pregunta, dice, ¿cree usted que favorece el aprendizaje de sus estudiantes? La gran mayoría dijo que sí, efectivamente, sí ayuda y favorece el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, ¿por qué queremos finalmente visualizar o hacer como parte de esta presentación la encuesta? Porque de alguna manera esto nos ayudó justamente a generar puntos de análisis y de mejora continua del recurso trampolín. Dale, Gaby. Ahora te toca a ti, Alice. Gracias. Y siempre agradecemos muchísimo su retroalimentación, porque es así que juntos y juntas podemos hacer las mejoras necesarias para hacer cambios con nuestros cursos y con también la mentoría que podemos ofrecer. Pero lo que hemos visto durante el proceso de la encuesta es que tenemos que pensar un poco con un espíritu nuevo sobre el trampolín, porque sabemos de nuestras conversaciones con escuelas, con muchos profes, que hay muchos niños que no son diagnosticados, que tienen dificultades en el proceso de lectoescritura y al revés, a veces hay niños PIE que pueden aprender a leer y escribir bastante con facilidad, pero tienen otras dificultades. Entonces tenemos que repensar un poco a quiénes vamos a concentrarnos con el libro Trampolín. Y lo que hemos decidido dentro de la fundación es que el espíritu nuevo nos dice que es más importante mirar las dificultades que entran en el proceso más que el diagnóstico. Claro que un diagnóstico puede informarnos muchísimo, pero hay tanta variación en las dificultades que pueden experimentar un estudiante que ustedes como los expertos en sus salas, sabrán quiénes son que realmente pueden beneficiar del libro trampolín el máximo. Entonces, el proceso de lectoescritura es complejo, muy complejo. El proceso de la vida es muy complejo y tenemos estas ondas que tenemos que combinar. Entonces, ustedes mirando su clase pueden pensar que sí que estos 3 estudiantes tienen dificultades en grafomotricidad. Estos 5 tienen problemas en conciencia fonológica. Y así ustedes son los expertos en quiénes son que van a necesitar el libro trampolín. Y creo que eso es el más importante, más aún que un diagnóstico, que puede informarnos, pero no sabe todo de lo que entra en la sala. Gracias, María Gabriela. Entonces, me encanta que alguien puesto un menú como opción por una palabra para el libro trampolín,
porque realmente eso es un ítem muy importante mencionar, que no podemos decir a ustedes cuál es la secuencia de necesidades que van a enfrentar en su sala. Depende del año, depende de los estudiantes que tienen, pero poco a poco ustedes sabrán cuáles son las necesidades que van a haber en sus salas. Y es por eso que el libro Trampolín tiene otra forma de los otros libros con sus secuencias en Alfadeca, porque el libro Trampolín ofrece varios aspectos distintos que podemos trabajar con los estudiantes. Y así es un menú de actividades posibles que se puede trabajar y tenemos que mirar los estudiantes dentro de la sala y decidir dónde podemos empezar y quizás con grupos distintos que se puede trabajar con varios temas que entran en el libro y tener un sistema. Es muy difícil como fundación predecir cuáles son las dificultades que ustedes van a ver en sus salas, pero lo que hemos intentado es al menos ofrecer un libro que puede ofrecer bastantes ejercicios para el proceso de lectoescritura. No podemos hacerlo todos. Tiene que ser un libro que puede complementar quizás otros recursos más expertos. Depende de quienes tienen en sus salas. Pero sí tenemos todas las áreas que vemos aquí de los procesos cognitivos y también de los predictores de la lectura y de la escritura. Gracias. Y así tenemos bloque 1, que es más donde vamos a mirar y trabajar los procesos cognitivos, sobre todo quizás atención, percepción, memoria a corto plazo. Y después vienen las cosas más predictores de la lectura, sobre todo vocabulario, conciencia fonológica, las rimas, todos estos procesos. Conciencia fonológica quizás más que nada es el predictor más fiable que podemos ofrecer para la lectura en el proceso total. Y claro que otro predictor de la lectura es la conciencia de que dicen cada letra y la presentación del código poco a poco con los ganchos. Y voy a mencionar algo específico dentro de poco sobre los ganchos que se puede ofrecer a Alfadeca y cómo podemos profundizar aún más cada gancho que ofrecemos. Y dentro del libro de Trampolín, quiero mencionar las rutinas que entran, porque hay algunas rutinas que entran en Trampolín que no mencionamos tanto en las otras guías, pero que pueden ser muy útiles para cualquier clase, cualquier asignatura. Pero dentro del trampolín tenemos una rutina de realmente mirar las emociones mucho más, utilizando el proceso que tenemos aquí. Saludamos. ¿Cómo me siento? Porque queremos realmente tener estudiantes listos para aprender. Uno, a menos que puedan mostrar con palabras o con sus gestos dónde están en el termómetro de las emociones, porque tendremos algunos estudiantes con muchas dificultades para expresar cómo se sientan, pero al menos utilizando el termómetro podemos ofrecerles una opción para mirar dónde están en sus emociones hoy y así podemos reaccionar con esto. También vamos a ver después que hay un panel de anticipación y así podemos mostrar de forma visual qué va a pasar. Vamos a hacer esto, después haremos esto, después hacemos esto, una pausa activa, después un poco más trabajo, a pensar al final, quizás utilizando la escalera de metacognición y al final, cómo me siento. Entonces tenemos todo una rutina y claro, con la FEDECA es una rutina con flexibilidad. Ustedes pueden ajustarlo como quieran, pero al menos ofrecemos una rutina que tiene su forma visual también para los estudiantes que no pueden leer todavía, pero quieran saber dónde están en el proceso.
Yo he visto mucho esto con los estudiantes TEA que quieren saber qué va a pasar y cuándo y dónde están, porque así tienen más confianza en lo que va a pasar después. Entonces, la otra rutina que entra aquí es también visibilizar las habilidades que podemos mencionar en cualquier clase, no solamente trabajando con niños con más dificultades, pero con toda la clase. Porque si queremos realmente formar un ambiente de crecimiento de mentalidad, podemos mencionar mucho más estas habilidades en lugar de elogiar la inteligencia. Porque mencionando la inteligencia, los estudiantes piensan que eso es algo fijo, lo tengo, no lo tengo, pero que sí podemos enfatizar que con la concentración, con la habilidad de escuchar muy bien, atentamente y mirar, hablar, pensar, así podemos hacer progresos muy importantes. Así a mí me encanta tener estos carteles en una posición visible en el aula para que podamos mencionar, me encanta tu concentración, veo muy bien que estás escuchando, estás mirando. Ahora has hablado muy bien de tus emociones, de tus pensamientos y veo que estás pensando antes de hablar. Y así podemos conectar los esfuerzos dentro de la clase con estas imágenes visibles. Y eso es algo muy importante mencionar, no solo para el trabajo dentro del libro Trampolín, pero en cualquier momento de enseñar las letras en primero básico en Alfadeca. Porque lo que hemos hecho, claro, es conectar algo que los estudiantes conocen con la forma de la letra. Y es tan importante al momento de dibujar su propia versión de la imagen que hacen algo similar al original. Y ha visto visitando las escuelas, yo he visto un elefante con sus cuatro patas y así con trompa así, y no corresponde tanto entonces a la imagen del gancho. Y sobre todo para los estudiantes que tienen más dificultades para hacer el gancho, es aún más importante que puedan dibujar algo que sea algo muy sencillo, pero algo que es similar al gancho de la imagen original. Y también es por eso también que no enseñamos a la vez las letras mayúsculas con las letras minúsculas, porque queremos primero de nada, hacer un gancho muy fuerte antes de agregar otras cosas. Es por eso también que no hacemos pósteres al principio que tienen muchas palabras que empiezan con la letra E, porque así vamos a diluir cada gancho posible para el gancho de la letra con su imagen. Entonces, yo quise mencionar esto sobre todo para los niños pie o los que trabajan con trampolín. Hacer una imagen similar al gancho original es muy, muy importante en el momento de aprender la letra y su símbolo y sonido. Gracias, María. Y también otra rutina que se puede utilizar, y eso está mencionado en cada conferencia que he visto de forma internacional, las conferencias, es la importancia de metacognición. ¿Cómo he aprendido lo que he aprendido? Y cómo puedo hacer el gancho y utilizarlo. Y sabemos de los estudios de la memoria que si solamente podemos repetir el cómo al final de cada clase, 2, 3 minutos al final de cada clase, vamos a doblar la cantidad de información que nuestros estudiantes pueden tener para siempre. Entonces, se puede decir, hoy vamos a aprender la letra E, cómo podemos conectarlo, cómo se parece, podemos dibujarlo en el aire, en la mano, en mi vecino, en su espalda. Y al final, y quizás durante la clase, vamos a repetir el gancho que hemos hecho. Y al final, para terminar la clase, ¿qué hemos hecho hoy? ¿Qué aprendí?
cómo lo aprendí y cómo puedo utilizarlo. Puedo hacer la forma de la letra Y con mi cuerpo entero y así estás reconectando los dos cables entre lo que vamos a mirar y lo que vamos a escuchar con la autopista dentro Hola, de... hola. Y utilizando esta escalera de metacognición en cada clase, cualquier asignatura, durante toda la vida escolar sería maravilloso, porque así los estudiantes están aprendiendo cómo aprender también. Y es una habilidad que se puede mejorar durante toda la vida. Gracias. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es María Gabriela, soy mentora del programa y educadora diferencial. Y para continuar con nuestro taller, la idea es presentarles un caso, en este caso es ficticio, pero se parece a muchas realidades que podemos ver en nuestras aulas. Es un estudiante de primero básico que tiene 6 años. Él cursó NT1 y NT2 en la misma escuela. Sus características actitudinales: es un estudiante que presenta dificultades para socializar con sus pares, se evidencian comportamientos disruptivos durante las experiencias de aprendizaje, tiene una baja tolerancia a la frustración. Además, se pueden observar dificultades en el seguimiento de instrucciones más complejas y hay una marcada dependencia de un adulto, de algún integrante del equipo de aula para realizar sus actividades escolares. Respecto como a la caracterización de sus redes de apoyo, desde el levantamiento que se ha hecho con la familia, se evidenció una notoria ausencia de apoyo en las labores escolares y en aspectos básicos de higiene. Y desde el discurso del propio estudiante también se manifiesta una carencia significativa en el ámbito socioemocional y afectivo. ¿Por qué damos la identificación de este caso? Identificamos a este estudiante que a lo mejor se parece a muchos estudiantes que tenemos en nuestras aulas, con el propósito de hacer una bajada concreta al recurso trampolín en las aulas. ¿Ya? Entonces, teniendo ese escenario, esa identificación en vista, las barreras que se pudieron observar dentro del proceso de la lectoescritura, muy importante enfatizar que este estudiante no es un estudiante del programa de integración, no es un estudiante que tenga un diagnóstico de base, solamente tiene barreras y dificultades en el proceso de la lectoescritura. ¿Ya? Entonces, estas barreras fueron identificadas de la siguiente manera. Hay ausencia de las redes de apoyo familiar en lo escolar, en lo emocional y en el cuidado de las necesidades básicas. Hay una segregación social con los pares, lo que va a limitar la posibilidad de que este estudiante se acompañe de la imitación de habilidades fundamentales que son propias del desarrollo en esta etapa. Y respecto a los resultados del set de diagnóstico inicial, que ustedes deben conocer porque es una sugerencia que se hace desde el programa para implementar al inicio de año en primero básico, se observan habilidades descendidas en conciencia fonológica, específicamente en la segmentación y en la conciencia silábica, dificultades en la comprensión auditiva asociado a las respuestas que estaban, que eran parte de las preguntas que eran parte en este set y a la secuencia narrativa. Expresión oral: se identifica un vocabulario limitado para la edad del estudiante, no reconoce las vocales y hay una ausencia total de la asociación grafema y fonema de las consonantes. Dificultad en el seguimiento de instrucciones y un uso inadecuado del lápiz respecto a la toma, ¿cierto? Utiliza más de 3 dedos para tomar el lápiz. Y además podemos ver en las pruebas de grafomotricidad una dificultad en las nociones espaciales durante el trabajo de Presky. Teniendo en vista esas barreras para el proceso de la lectoescritura, surgen valoraciones al estudiante que muchas veces permanecen si no hay una intervención adecuada, un acompañamiento adecuado, como etiquetas y valoraciones al estudiante. Entonces tenemos etiquetas o valoraciones como dificultad en la sociabilización, falta de autonomía, bajo apoyo familiar, dificultad en la conciencia fonológica, comportamientos disruptivos, carencia socioafectiva, bajas expectativas del entorno escolar, de su equipo de aula, del equipo de aula, de los profesionales que intervienen, dificultad en la comprensión auditiva, bajas expectativas de su familia, dificultad en el reconocimiento de su esquema corporal y un escaso vocabulario. Estas barreras que se transforman en etiquetas valorativas pueden permanecer así durante toda la trayectoria escolar de este estudiante si no hay una intervención apropiada, si no hay un apoyo apropiado
si no hay una mediación del proceso y de la zona de desarrollo próximo de este estudiante adecuada y que responda a partir de un trabajo articulado y colaborativo, como mencionaban mis compañeros en otros momentos de de la presentación. En relación a eso, y específicamente entendiendo o apuntando a cómo vamos a incluir el recurso trampolín en una experiencia de aprendizaje regular, nosotros queremos decirle que es posible hacer adaptaciones sin segregar al estudiante del espacio escolar, sin segregarlo del aula regular. Y la propuesta que nosotros tenemos es que el estudiante participe activamente del inicio de la clase, entendiendo que en primero básico, durante sobre todo el primer semestre, trabajamos libro A y B, donde se presenta el código, es decir, se presentan las letras en estos 10 pasos. Entonces, invitamos a que el estudiante participe activamente del inicio de la clase, de su activación, de la introducción, del modelamiento de la letra, de la involucración multisensorial en el modelamiento de la letra que están trabajando todos y todas sus compañeras, ¿cierto? Al momento de trabajar específicamente en el libro es donde nosotros sugerimos la adaptación y el apoyo de estos recursos, de estas diferentes fichas de trabajo del recurso trampolín. Entonces podemos empezar el desarrollo específico para este estudiante a través de una ficha de trabajo de atención y percepción para activar, ¿cierto?, la atención y que se enfoque en la actividad escolar. Y luego podemos ofrecer al estudiante una ficha de trabajo, una ficha de aprendizaje de grafomotricidad para la precisión, ¿cierto? Para que suelte la mano, ¿cierto? Para que empiece a trabajar progresivamente en las actividades escolares. Luego tenemos nuestro clásico jugar y reenfocar, que el estudiante debe participar activamente en esta instancia, que generalmente es una instancia lúdica, donde se invita a involucrar el cuerpo, por lo tanto, él, como todos los estudiantes del rango etario de este estudiante, se va a ver beneficiado en el reconocimiento y el fortalecimiento de su esquema corporal. Y luego, cuando pasamos a la otra etapa de desarrollo de la clase, los estudiantes trabajan respectivamente el libro A o B en el paso que esté trabajando, y ahí al estudiante le podemos entregar una ficha de trabajo de aprendizaje del recurso trampolín asociado a la letra que está trabajando la profesora. Si, por ejemplo, es el paso 2, le podemos ofrecer la ficha de trabajo de la letra M o de la letra P para que el estudiante pueda participar de la actividad pero respondiendo a su zona de desarrollo, ¿cierto? Y al nivel en el que se encuentra. De esta manera, el estudiante va a estar trabajando las habilidades que debe trabajar, está trabajando y fortaleciendo en relación los objetivos que se han propuesto como equipo de aula para que el estudiante trabaje ya sea en el primer semestre o a nivel del año escolar, pero sin segregarlo del espacio escolar y sin generar experiencias totalmente diferentes a lo que se le ofrece a sus compañeros en el aula regular. Algo que hemos levantado constantemente o como mentores desde el trabajo con trampolín es que es un trabajo o el libro requiere mucho apoyo, mucha guía desde un adulto para trabajar en las diferentes fichas de aprendizaje, pero aquí no es que el libro trampolín necesite mucho apoyo, mucha mediación, es que estos estudiantes, al presentar barreras y características específicas que no les permiten acceder, al igual que sus compañeros, a el proceso de adquisición de la lectoescritura, ellos son los que necesitan mayor apoyo, mayor mediación. Independiente del recurso que utilicemos, necesitan mayor orientación porque como una de las características que vimos anteriormente, hay una baja autonomía, por lo tanto, hay un bajo sentimiento de competencia y necesitan tener apoyos más específicos, orientaciones más específicas y una mediación más directa. La idea es que a partir de esta ruta de aprendizaje, con la selección de este menú de actividades y recursos, el estudiante pueda progresivamente ir no necesitando estos apoyos, esta mediación más específica, pero en un comienzo es sumamente importante mencionar y enfatizar que independientes del recurso que utilicemos, estos estudiantes necesitan una mediación y un recurso más específico, más orientado y más centralizado en sus necesidades. Como mencionaba Alex hace un momento, es muy importante llevar, independiente de que no tenga trampolín, no tenga las mismas características que los demás libros de Alfadeca, es sumamente importante que tengamos un acompañamiento de la evaluación a nivel formativo.
Es decir, aunque estos estudiantes no tengan el mismo avance que sus compañeros, que no tengan logros como muy significativos en los procesos en el proceso de la adquisición de la lectoescritura, para poder ajustar esta triada enseñanza, aprendizaje y evaluación, es necesario llevar un registro formativo de los avances de los estudiantes para poder realmente ajustar la respuesta a sus necesidades y así fomentar el aprendizaje que necesitamos para que estos estudiantes logren poder leer y escribir de manera fluida. Entonces, una de las sugerencias que nosotros tenemos como programa es utilizar esta ficha, que ustedes pueden ver aquí un extracto, la pueden solicitar a sus mentores para poder hacer el seguimiento de las diferentes habilidades y categorías que se trabajan en el libro Trampolín. Y claramente, como dijo Alex también, nosotros siempre estamos muy abiertos a su retroalimentación, a las ideas. Si ustedes ya tienen alguna forma de monitorear el aprendizaje, de evaluar de manera formativa los avances de sus estudiantes respecto a estas categorías, estas habilidades prelectoras, siempre es bienvenido a través de sus mentores hacernos llegar estas ideas porque estamos en un constante perfeccionamiento de nuestros libros, de las herramientas que ofrecemos y de los procesos que estamos sugiriendo. Ahora los dejo con Fidel. Fidel está silenciado. Ahora sí, ahora sí. Ya, entonces, ahora, ya teniendo como un camino medianamente desarrollado, ¿cierto? Considerando el contexto nacional e internacional, también habiendo conocido en profundidad el contenido del libro, el propósito del libro y cómo se puede, ¿cierto? Trabajar a través de la mediación y considerando un contexto particular, como recién lo presentaba mi compañera. Les quería hablar justamente de algunos resultados que nosotros estamos viendo y hemos revisado, ¿cierto? Que son a propósito del DECATES de inicio en segundo básico y también sobre el set de inicio de primero básico. Bien, entonces, como logran ver, en el set de inicio, perdón, en el DECATES de inicio del año 2024 en segundo básico, hay un 22% de estudiantes que se mantiene justamente en estas habilidades precursoras de la lectura, ¿sí? Como la conciencia fonológica, las vocales, ¿cierto? Inicial, las primeras consonantes y algunos elementos como de relación fonema-grafema. Entonces, es ahí en donde justamente el libro Trampolín, ¿cierto? Cumple un rol sumamente importante en el desarrollo de estos precursores de la lectura. Más adelante vamos a hablar de cómo esto, ¿cierto?, se puede ligar en el segundo básico, eventualmente si existen las características para poder usarlo, para poder usar el libro trampolín. Dale, Gaby. Ahora, bueno, ahí se ve como, se ven los gráficos y se ven como el color verde y el color rojo. Lo que queremos acá proyectar es justamente algunos resultados que nosotros hemos rescatado del set de inicio. Bien, entonces, como ustedes saben, el set de inicio evaluó algunas habilidades precursoras de la lectura, algunas habilidades de lectura, también habilidades que tienen que ver con la comprensión lectora, como la comprensión auditiva y la secuencia narrativa y la expresión oral. Entonces, lo que queremos mostrar acá y también hacer como harto énfasis es justamente en los precursores de la lectura. Como recién decía Alex, la habilidad precursora que tiene más robustez en investigación, que es un predictor sumamente importante para trabajar la decodificación, es justamente la conciencia fonológica. Y acá, como logran ver, ¿cierto? Hay hay una dificultad, ¿sí? Sobre todo en las dos partes, en los dos elementos tal vez más importantes de la conciencia fonológica, que es la conciencia silábica y la conciencia fonética, ¿sí? Entonces, si logran ver acá el gráfico, hay un 100% de no logrado. Entonces, eso ya es una alerta, ¿cierto? A considerar en relación a las directrices o el camino que finalmente se logra definir mediante el trabajo colaborativo. Entonces, lo que queremos acá finalmente comentar es justamente que a propósito de los precursores que se trabajan dentro del libro Trampolín, justamente mirando y analizando los análisis de el set de inicio, es sumamente importante hacer esta triangulación de información para definir quiénes van a ser, ¿cierto?, aquellos estudiantes que de alguna manera van a ocupar el libro trampolín.
Ahora, a propósito de el caso que recién comentaba mi compañera, ¿cierto? De un chico que tiene diferentes barreras, tanto contextuales como también personales, ¿cierto? De alguna manera se entiende que se necesita una mediación más directa, ¿cierto? Donde el sentimiento de competencia debe ser desarrollado y donde diferentes habilidades de la lectura están muy descendidas. Acá nosotros le ofrecemos una trayectoria curricular. Bien, entonces como el currículo nacional, tiene una trayectoria curricular que de alguna manera va de nivel, en cuanto avanzando el nivel de complejidad, nosotros igual les queremos proponer una trayectoria curricular, ¿sí? Entonces, con aquel estudiante que recién mi compañera describía, de alguna manera la idea es que se pueda comenzar, ¿cierto?, con el libro Trampolín, tal cual como describía justamente en una experiencia de aprendizaje. Bien, entonces el libro Trampolín finalmente va a ser usado con aquel estudiante. ¿Por qué? Porque vamos a respetar el principio de adaptación y el principio de pertenencia finalmente a las herramientas que maneja justamente ese estudiante en ese momento. Por lo tanto, las actividades, ¿cierto?, del libro trampolín van a funcionar eh, como un proceso de adaptación para que el niño, en este caso este estudiante, logre avanzar, ¿cierto?, habiendo dominado todos los precursores y justamente habiendo utilizado esta planilla de evaluación de proceso a los libros que continúan, que en este caso sería el libro A y también el libro B. ¿Ok? Luego, finalmente, habiendo terminado ya el primero básico, pasamos al segundo básico. Y acá viene un tema sumamente importante que tiene que ver con este matiz en el uso del libro salto y en el uso del libro trampolín. Y les voy a plantear un caso sumamente concreto. Considerando el caso que recién se planteó, eventualmente la idea es que esta trayectoria curricular pase del libro trampolín, libro A, libro B, se continúe al inicio del segundo básico con el nuevo libro que es Salto, y luego ya habiendo dominado todo el proceso de decodificación, ¿cierto?, de este estudiante, eventualmente pueda continuar con su trayectoria curricular en el segundo básico, en el libro 1, libro 2, libro 3 y libro 4. Sin embargo, en muchas ocasiones y en muchas aulas, al iniciar el segundo básico, llegan estudiantes que presentan muchas barreras de aprendizaje, ¿sí? Niños extranjeros, niños chilenos que eventualmente pueden llegar a sus salas de clase que el libro salto les queda muy arriba. Es decir, tienen muchas barreras finalmente para trabajar las habilidades lectoras, ¿cierto? Esta relación entre el fonema y el grafema. Por lo tanto, en ese sentido, hay un trabajo colaborativo que se debería realizar para definir qué es lo pertinente para utilizar con aquel estudiante que presenta esa característica, si es salto o es trampolín. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar de forma colaborativa para poder definir qué libro, ¿cierto?, con aquellos estudiantes que presentan estas barreras tan profundas se debe ocupar, si es trampolín o es el libro salto. ¿Gaby? ¿Claudia? Bien, ahora vamos a hacer un pequeño trabajo en grupo, ¿ya? Vamos a trabajar en salas pequeñas de Zoom. Cada grupo va a tener 10 minutos para reflexionar en conjunto sobre una opinión que asignamos en la encuesta que hicimos de trampolín. ¿Ya? Vamos a volver, ahora con todo lo que hemos visto en este taller, vamos a volver a reflexionar a partir de ciertas opiniones que planteamos ahí. ¿Ya? Lo que deben hacer es elegir a una persona que lidere el grupo para que luego podamos hacer una apuesta en común cuando volvamos de las salas de trabajo. ¿Ya? Pues tienen que elegir un líder. Entonces, una persona del grupo va a compartir las conclusiones de esta reflexión. ¿Ya? Vamos a tener 10 minutitos de reflexión. La idea es que todos puedan participar, los que incluyen el grupo, para que podamos llevarnos una reflexión, ¿cierto?, a partir del taller que realizamos en torno a estas afirmaciones que hicimos en la encuesta. Eso. Perfecto, entonces van a existir 5 grupos. Bien, el número de personas va a ser bastante amplio porque hay 86 personas. Por lo tanto, la idea es que ojalá puedan participar todas las personas en la reflexión en torno como al comentario que se le va a asignar por grupo. Bien, ahora entonces voy a generar un grupo para que se vayan a las pequeñas salas.
Entonces, primera sala. Está la sala 1 con cultura. Si quieres, te puedes ver. Lili- Liliana es Overa, sala 1. Lili, Gaby, Gaby, Claudia es 4. Nosotros tenemos un pequeño problema con el internet, por si acaso. Se nos queda pegado a rato. Estamos en un sector rural, por si acaso. María Gabriela es Gaby 2. En con Nicole. Hola. Las ideas que se plantearon con esta puesta trampolín. Y me gustaría que me dieran la impresión respecto de las... Nico, ¿Cierto? Todavía estamos en ese camino. espérame, No obstante, por te ejemplo, voy me a, gustaría saber lo que tengo que opina mandar. Karen, Dianela, Claudia o Génesis, Margaret y Romina, si han trabajado. Luis también que está presente. ¿Qué piensan de esta reflexión o de esta idea que saltó en la encuesta del año pasado? Al- sí. ¿Aló? ¿Alguien quisiera aportar o por mientras? Por ejemplo, Constanza, gracias. Sí, ya que está levantando la manito, muchas gracias. Cuéntame. Sí, te la mandé. En una nos parecía el libro trampolín. Eso era como lo que había de la cortina. Pero no es como un grupo. Encuentro
Hola, disculpe, pero saben que no escuché. Hay que mezclar un poco los materiales, hacerlo más kinestésico, trabajar mucho el material concreto. Y por eso yo pienso que a la vez de trabajar con todos juntos con una clase de una letra en sí, con el trampolín, yo creo que el trabajo debe ser más personalizado. No puede ser entre medio de todos los otros niños. Eso, por lo menos en mi experiencia, yo siento que no es bueno. O sea, yo el año pasado tuve segundo básico y la verdad es que era muy caótico. En 43 niños, atender 5 o 6 niños con trampolín era un caos. Pero sí encuentro como un muy buen recurso. Ya, habla. Hola, colega, mira, yo quería contar la experiencia que nosotros tenemos como escuela acá y nosotros tenemos reforzamiento. Como se cita al niño que realmente está en un nivel diferente al resto del curso, lo trabajamos de forma diferenciada, pero en la tarde, con los niños que realmente lo necesitan. Tenemos horas para eso, porque dentro del curso también uno no lo puede trabajar con la totalidad de la matrícula, pero sí no fue muy eficiente citar en la tarde, por el horario que teníamos, a aquellos alumnos que estaban para trabajar con el libro Trampolín y nos resultó, pero en forma individual y con aquellos que realmente necesitaban este texto. Lamentablemente también a nosotros nos llegaron solamente 5 Sí, a nosotros libros. también, colega, 5 por curso. No, lo que pasa es que nos llegaron 5 pensando que es un solo primero y somos 2 primeros. Entonces, yo me quedé con 2, mi otra colega le pasé 3 y yo tenía uno del año pasado y eso estamos usando. Pero buena idea trabajarlo en horarios diferidos, sí. O sea, muy necesario, la verdad. ¿Me escucha, Natalie, ¿me escucha? Sí, profesora? ¿Se escucha Yo bien? creo que es importante que el caso, hola a todas, en el caso de que les falte material, puedan pedirlo a través de la supervisora o a través de la mentora que los visita, puedan pedirle el material que falta para sus salas. O sea, si tienen carencia de textos, acá en la fundación hay textos disponibles como para poder enviarles. Así que yo les sugiero que pida los textos que faltan. ¿Ya? A mí me gustaría que me llegara, y lo he pedido bastante, el abecedario. El abecedario de primero, porque yo soy nueva en este colegio, o sea, llegué el año pasado, y la colega que se había ido jubilada tenía en la pared el abecedario, pero el de segundo, el que viene con sílabas. Entonces se hace muy complejo leerlo cuando están todas las láminas juntas. En cambio, el de primero tiene solamente el dibujo de la letra, ¿no es cierto?, con la letra en minúscula. Entonces, ese abecedario no me ha llegado. También solicité el otro material, pero aún no llega. Perfecto, mire, hay un chat que es de Alfadeca primero, Sí, eh, o mencionarle a la mentora que por favor le lleve o a la supervisora el material. De todas maneras, ¿de qué colegio es usted? en el Colegio La Herradura de Coquimbo. Ya, yo lo voy a dejar anotado acá para que le hagan llegar el material, ¿de acuerdo? Ah, ya, muchas gracias. Ok. Ya, yo estuve escuchando un poquito, no me podía, tenía un problema técnico, pero estuve escuchando un poquito, sí, que la pregunta que le habían hecho, que era si le servía el, el, el texto trampolín para trabajarlo en aula. Ustedes estaban hablando que era bastante difícil poder trabajarlo o ayuda a la adquisición de la lectoescritura de estudiantes que tienen déficit de aprendizaje. Ustedes mencionaban primero que tenían mucha dificultad para poder aplicar y trabajar con este texto en la sala de clase, por lo tanto era un texto que era más que nada para un trabajo personalizado. Perfecto. Y en cuanto al material, más que al tiempo que ustedes disponen en la sala, ¿ustedes consideran que puede ser un buen elemento para poder trabajar con los niños que tienen algún déficit en el aprendizaje? Sí, por supuesto que sí. Hay que tener cierta expertise también en trabajarlo, porque uno puede tener
material espectacular, pero si no se saben como estrategias para utilizarlo, yo creo que siempre debe ir mezclado con lo concreto. Si no hay Claro. material concreto paralelo, yo creo que no, porque las necesidades, a mi parecer, se abarcan de manera integral. Y ahí lo Lo que, concreto, ¿no es cierto? Lo visual, lo auditivo. Yo creo claro. que ahí que es más efectivo. Yo la verdad que acojo muy bien lo que ustedes mencionan, porque sé que dentro de la sala de clases todos tenemos realidades distintas. Sin embargo, los invito y las invito a apoyarse como equipo de aula. Ya dentro de una sala de clases, si tienen un buen equipo de aula que está conformado ya sea por la asistente de aula, por la fonoaudióloga, psicopedagoga, se pueden ir buscando estrategias para tener esos puntos, aunque sean pequeñitos de trabajo, se van sumando una hora, otra horita, para que los niños vayan fortaleciendo los aprendizajes con ese instrumento, ¿ya? Nunca vamos a tener un escenario ideal, ya lamentablemente, porque los tiempos son muy rápidos, todos los días nos piden cosas distintas, esta vorágine de tiempo y de aprendizaje y de correr es bastante demandante. Por lo tanto, los invito más que nada a darle una vuelta al trabajo en equipo, a de repente delegar. Muchas veces las profesoras somos bien celosas de nuestro tiempo y tendemos a que si no estamos frente a todo lo que estamos haciendo, las cosas no se van a hacer bien. Muchas veces delegar un poquito de tiempo, ya sea el asistente de aula, que cumplen un papel súper fundamental, es súper beneficioso. Decirle, no sé, tía, tú trabajas esto con tal y tal grupo de niños, mientras yo sigo acá, después nos ponemos al día, etcétera. Se pueden buscar instancias para las escuelas que lamentablemente no tengan un espacio como el que mencionaba Yolanda, que ellas tienen afortunadamente un espacio después de la hora de clase para poder reforzar a los niños que están más descendidos, pero no es la realidad de todas las escuelas, lamentablemente. Entonces, yo creo que buscar alternativas con los equipos de aula, aunque sea pequeñito, no querramos muchas veces abarcar tanto. Si hacemos cambios pequeñitos, vamos a ir también viendo estos cambios de a poquito, que muchas veces van a terminar en un año bastante favorable, porque todos estos tiempos pequeñitos que vamos trabajando, si los sumamos después, ustedes se dan cuenta que es un tiempo igual grande. ¿Ya? Y que favorecen al niño, más que nosotros estemos haciendo una clase en donde un niño que se está quedando atrás y se va quedando cada vez más atrás y cada vez más atrás. Entonces, si le brindamos un tiempo con el equipo de aula, puede ser bastante beneficioso. Así que les invito a eso, ¿ya? Muchas gracias. No sé si Fidel, tú quieres agregar algo. Sí, solamente reforzar la idea que tú recién estabas mencionando antes, que tiene que ver justamente con la colaboración. La colaboración es la herramienta más importante que finalmente tenemos en la escuela, justamente para dar alguna respuesta a esta complejidad que es responder a la diversidad dentro de la sala de clase. ¿Sí? Sabemos que hay a veces 45, 30, 25, 35, muchos estudiantes muy diversos dentro de la sala de clase y que para una persona se hace muy dificultoso efectivamente poder darle respuesta, ¿cierto?, a esas características diversas que hay en la sala de clase. Por lo tanto, el trabajo colaborativo cumple un rol fundamental para justamente darle alguna respuesta a esa diversidad que cada día, ¿cierto?, es más compleja y cada vez va a ser aún más desafiante a medida que avance como el tiempo. Así que, como dice Anto, yo los invito justamente a darle como una remirada a la colaboración y a darle como justamente la relevancia y la utilidad que tiene, ¿cierto?, el trabajar de forma colaborativa con el equipo de aula y también con los equipos de aula que hay dentro del colegio, ¿sí? Para poder finalmente ir respondiendo, ir sugiriendo y también ir recibiendo ciertas prácticas que pueden ser como propicias para poder resolver algunas dificultades que estén presentes dentro de la sala de clase, ¿sí? Sí, porque además el libro Trampolín tiene focos de trabajo, entonces no, este libro no es que se trabaje durante todo el año o de forma continua. Identificando las necesidades del estudiante o la estudiante, podemos ir trabajando ciertos momentos de la semana, puede ser un día incluso, pero ese día va a ser muy, muy beneficioso. Ujú. Ya. Nos van quedando Parece poquitos que ya segundos. estamos. Sí.
Estamos quedando un poquito segundos para salir. Así que la idea de ahora es que en el en el grupo general podamos como compartir las experiencias y las opiniones que se fueron dando dentro de, como de esta conversación. Sí, espero que se animen a compartir. Alex, ¿quieres recoger tú las opiniones? Sí, pues yo quiero invitar a una persona que se llama Valesca Barrera de la escuela El Complejo en Cerro Navia, que es una de las primeras escuelas donde hemos empezado hace años. Y también hacen unas letras maravillosas, grandes en 3 dimensiones, que hemos visto un poco en Instagram del año pasado. Pero quizás yo puedo invitar, porque estaba en mi grupo, Valesca, a ofrecer su opinión. Y tuvimos un comentario muy positivo sobre el libro, que es un libro que funciona. No, se va del chat ahora mi comentario, pero el comentario fue algo muy positivo del libro que puede funcionar y Valesca puede ofrecer su opinión. Podemos partir con Valesca y después vamos tomando la de los otros grupos que estuvieron trabajando. Perfecto. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, nosotros estamos trabajando en Alfadeca en el colegio desde el año pasado. Por mi parte, soy la educadora diferencial que trabaja con primero y segundo básico. Y la verdad que ha sido muy positiva la intervención que ha tenido el libro Alfadeca, ya sobre todo con los estudiantes, ¿cierto? Que se ven en la sala de clase un poquito más retrasados que el resto de sus compañeros en cuanto a los aprendizajes. Hablábamos que una de las cosas que nos ayuda mucho también Trampolín, por ejemplo, si vamos, no sé, en la sala de clases vamos trabajando en las, le contaba, y el niño también en su libro va en la misma letra, ¿ya? Obviamente eso también le permite sentir que está en las mismas letras que sus compañeros, que van avanzando con ellos, y creo que desde ese punto de vista, y también con lo que trabajamos con la profe en aula, vemos que eso también es muy positivo para el estudiante. Tenemos muchos niños que se retrasan, ¿cierto? Por diversos motivos, y hay en ellos también una desmotivación cuando ven que todos sus compañeros avanzan y ellos no. Entonces, Trampolín nos ha permitido poder ir en las mismas letras, los mismos en lo que se está hablando en la clase, los niños también lo van trabajando. Obviamente que también ahí nosotros, en este caso la educadora diferencial o quienes estén apoyando, tenemos que ir como bien, tratar de ir a la par, ¿cierto? Ir pendiente porque obviamente son páginas distintas. Entonces nos pasa, hoy vamos a ver la página 40 y tanto, ¿cierto? 44 en el libro A, y resulta que el niño en el trampolín no tiene la página 44, pero ahí estamos nosotros, ¿cierto? Y ya le ayudamos para que puedan ubicar la página de la letra en la que ellos están avanzando. Así que de verdad ha sido un instrumento súper bueno, nos ha dado buenos resultados y sobre todo desde esta perspectiva de la autoestima de los niños que van trabajando también a la par con sus compañeros. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Valesca. Bien, estaba del grupo 4, era Giovanna de la escuela Lebrun, que era la líder, digamos, de ese grupo. No sé si Giovanna, ¿quieres tú dar tu opinión a partir de lo que reflexionamos? Sí, 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 sí. En realidad nuestro colegio lleva bastante tiempo en... Esperen, me voy a cerrar la puerta de la sala. Disculpen que hay mucho ruido. Ya. En realidad nosotros llevamos harto tiempo en Alfadeca, desde pandemia nos tocó ingresar por primera vez y cuando llegó Trampolín nos dimos cuenta que no solo íbamos a trabajar con las niñas que tuvieran problemas del pie, sino que íbamos a trabajar
con todas las niñas que presentaran problemas. Y este año, bueno, y el año pasado y este año lo hemos hecho como más transversal. A tercero con las niñas que han llegado de otro colegio, por ejemplo, que vienen muy bajitas, que estamos nosotros con Alfadeca y las hemos ido involucrando con trampolín. Así que ha ido ayudando no solo a las niñas diagnosticadas como tal dentro del proyecto PIE, sino que también a otras niñas que tengan algún tipo de dificultades. Eso. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Hay alguien más de, no sé, Lili o Nicole, tienen alguien más de sus grupos? Antonia. Sí, en mi grupo la verdad que estuvieron bastante participativas. Eh, yo escuché en un primer momento que estaban hablando entre ellas porque no podía ingresar, pero lo que rescato de lo que se conversó en la sala y las profesoras que están me pueden reforzar la idea, si es que, eh, si no les parece lo que yo estoy diciendo, o la pueden reforzar pues, de todas maneras, es que les queda poco tiempo para trabajar con el trampolín. Y ese es un tema que a ella le afecta mucho. ¿Ya? Hubo otra profesora, Yolanda, que compartió que tienen la fortuna, por lo menos, de contar con horas de reforzamiento en las tardes, que les permite poder aplicar este libro de forma más personalizada, porque eso es lo que ellos plantean, que no es un trabajo, que no es un libro como para trabajarlo abiertamente en la sala de clases, sino que para trabajarlo más personalizadamente. Bueno, ahí en el fondo la sugerencia es que dentro de esta vorágine de cosas que tenemos que hacer las profesoras, la sugerencia es trabajar pequeños momentos dentro de la sala de clase con el material, ¿ya? Y que sea un trabajo en equipo, apoyarse en la asistente, la fonoaudióloga, la psicopedagoga, y eso es bastante fundamental para, porque, si, y no toda la semana a lo mejor, porque si el niño va a trabajar un día el lunes y se suma el tiempo del otro lunes, al final, al terminar el semestre vamos a tener una cantidad de tiempo trabajado con el estudiante o la estudiante bastante beneficioso. Eso es más o menos lo que se habló. Y salieron también algunos temas en donde no se contaba con algún tipo de material. Y aquí quiero ser súper, súper directa con todos los que están acá en esta sesión de taller. Cuando ustedes no tengan el material, ya sea abecedario, trampolín o cualquier este sea, tienen que ponerse en contacto con la mentora para poder facilitarles el material. ¿Ya? Porque muchas veces, así como ustedes tienen muchas cosas también, de repente se nos pueden escapar a nosotras también, y lo importante es que ustedes hayan comunicación para poder facilitarles el material y puedan tener un buen desempeño en el aula. Y lo más importante, el trabajo en equipo. Bastante, sí. Muy de acuerdo con todo. Y sobre todo con el trabajo colaborativo, porque un libro no puede hacerlo todo. Eso sabemos. Y es el uso del libro y cómo usarlo, cómo hacer adecuaciones y cómo complementarlo también. Entonces hay decisiones que hay que tomar, pero el libro puede ser la base de lo que va a ocurrir y así ustedes pueden decir cómo pueden usarlo y complementarlo también con actividades lúdicas, muchas actividades multisensoriales, sobre todo para estos niños con más dificultades. Gracias. ¿Tenemos más comentarios de No sé otros? si, sí, no sé Sí, si, yo acá estaba con el grupo 2. Bueno, los comentarios que tuvimos respecto en el grupo era que el libro no, las actividades eran muy pocas por letra o muy pocas por categoría. Y respecto a eso es lo que hemos tratado de desarrollar, la idea que hemos tratado de desarrollar en este taller es que Trampolín es un menú de actividades, es una orientación para desarrollar las categorías que están ahí, pero en ningún caso va a dar respuesta total a como a la interiorización de una letra en específico o de una habilidad en específico. Entonces, lo que intenta hacer Trampolín es orientar para que ustedes tengan como la guía de cuáles son las actividades que pueden reforzar esa letra, esa habilidad, para que puedan complementarlos con más material. Respecto a lo que decía Antonio, es súper importante entender que cualquier recurso que utilicemos con niños que presentan dificultades en este proceso,
va a requerir orientación y apoyo, porque no es el recurso el que necesita mayor orientación, mayor tiempo y mayor mediación, es el estudiante. Entonces, independiente del recurso que utilicemos, siempre van a tener que invertir más tiempo en estos estudiantes debido a sus características. Y por eso es tan importante el trabajo colaborativo y la articulación con la familia, porque es la única manera de dar una respuesta integral a las necesidades que se levantan. Nosotros sabemos que no se pueden hacer cargo ustedes como profesionales de los problemas que tienen los estudiantes en la casa, siempre tratamos de colaborar, pero sí podemos hacer mucho en el aula respecto al sentimiento de competencia, la evaluación de las capacidades de los estudiantes independiente de la condición, independiente de las características y dependiente de las barreras. Entonces, lo primordial con este material y con cualquier material es trabajar la valoración de sí mismo en los estudiantes y reforzar su sentimiento de competencia. Entonces, eso salía como dentro de nuestro grupito, decían que las actividades no eran suficientes y efectivamente, como dice Alex, ningún libro va a ser o cumplir con toda o con dar respuesta a todas las necesidades que se presentan en aquellos estudiantes que tienen estas barreras. Pero sí lo que intentamos es entregar una orientación. Y otro comentario era respecto al desconocimiento del manual docente. Trampolín tiene un manual docente, que en ese manual docente estaban estas actividades y rutinas que nos presentaba Alisa, y lo está mostrando Alice. Y en este manual docente, además, ustedes pueden ver la articulación de los objetivos de aprendizaje en espiral. Como decía la profesora Giovanna, que tuve el grado de trabajar con ella, Trampolín también puede ser cubrir necesidades que son más transversales a primero y segundo básico cuando tenemos, por ejemplo, estudiantes en terceros básicos que llegan a la escuela y no saben leer y escribir. Pueden utilizar Trampolín también porque el material está disponible en la página y además están las orientaciones que está mostrando Alice ahí, los objetivos en espiral que dan respuesta a más de un nivel, más allá de primero y segundo básico. Entonces les invito a revisar el manual docente de Trampolín porque se van a encontrar con estrategias metodológicas, con sugerencias de participación, objetivos de aprendizaje, cómo involucrar el cuerpo en las experiencias de aprendizaje, entre otras cosas. María Gabriela, Dígame, eh, yo estaba, bueno, estaba en el grupo con María Gabriela y algunos profesores y efectivamente tomando también un poco lo que comentaba María Gabriela, lo que me comentaba Antonia, eh, si bien en algunos casos las docentes indican que la actividad a lo mejor no son suficientes o a veces no cuentan con el material por diversos motivos, y a lo mejor en estas instancias, a lo mejor dentro de estos grupos pequeños, la conversación también giró en torno a las necesidades que se van generando, ¿ya? Y eso también para nosotros como fundación es súper gratificante porque abrimos un espacio, ¿ya? Con este instrumento, con este insumo de conversación y que a nosotros también nos ayuda para darnos cuenta que estamos como bien encaminados y que estamos siendo un aporte de la escuela, porque algunas, si bien todavía no tienen a lo mejor el material completo, tienen la necesidad de tenerlo, de conocerlo, de manejarlo. Entonces, eso para nosotros como fundación también es súper gratificante, porque nos estamos dando cuenta que nuestro material está generando un aprendizaje, movilizando a los docentes dentro de la escuela, que es lo que perseguimos. Así que de esa manera es como yo tomo a lo mejor las problemáticas que levantan algunas educadoras, algunas docentes o algunos equipos directivos en relación a Trampolín o a otros insumos del programa Alfadeca. Eso quería acotar, María Gabriela. Gracias. Tenemos hecho 1 hora y media casi ya, pero ¿hay algún grupo que no ha podido comentar, que quiere comentar o ofrecer otras opiniones? Alex, hola. Brevemente, porque finalmente trabajamos el mismo tema que habló María Gabriela, y solo para aportar como algo distinto, nosotros abrimos la opción a tomar como imagen las actividades del libro Trampolín y utilizar los recursos que ha ofrecido el programa para crear nuevas actividades inspiradas en estas, ¿no es cierto?, en estas fichas que nos ofrece este instrumento. Entonces, en ese sentido, comentábamos que las profesoras cuentan con la fuente alfabeca, con la letra, cuentan con imágenes, cuentan con el modelo, cuentan con el manual
Y también les decía ahí, con el apoyo de nosotras, que somos las mentoras, para poder dar rienda suelta a la creatividad y a atacar la necesidad específica o lo que requiere el estudiante, me refiero en ese momento. Porque el tema que nos tocó era, perdón que no lo mencioné en un minuto, pero esta opinión que decía de que se me acabó el material o se me acabaron las actividades, entonces poco, ¿ya? Entonces, eso conversábamos con Constanza y que aportó muchísimo, le agradezco de corazón desde Yayay en su experiencia como escuela nueva, ¿ya? Que tenemos que abrirnos a crear material, a trabajar con el equipo de aula, con la asistente, con la fonoaudióloga, con la educadora diferencial, a compartir. Nosotros hemos abierto esas herramientas no solamente a la docente, sino que a toda la comunidad educativa, para que se inspire y se transforme en una real comunidad alfadeca que pueda aportar hasta en este trabajo, ¿ya? Incluso les puedo contar que, si estoy, no quiero equivocarme, pero creo que el profesor de música está transformando la canción alfabeca al lenguaje de señas en el caso de las escuelas de Yayay, y eso ya es un tremendo ejemplo de cómo podemos ir creativamente trabajando, incluyendo a todos nuestros niños y niñas. Así que muy orgullosa y feliz de compartir lo que escuché ahí también con Yaritza, que está presente por ahí, que la vi que también es de la escuela. Así que eso, muchas gracias por el espacio. Gracias. Y es maravilloso compartir sus ideas, sus ejercicios en el WhatsApp, porque así vemos todo lo que entra y todo podemos utilizarlo. Y yo aprendo cada día algo nuevo que entra en el WhatsApp. Entonces es maravilloso. Y por favor, si podemos continuar utilizando el WhatsApp. Tenemos unas 2 láminas más y estamos, porque tuvimos estos 3 dichos y ahora estamos en el resumen. Pues más que nada, el libro Trampolín se trata de un menú de ejercicios y ustedes son los expertos en las decisiones de quién van a necesitar qué. El libro no puede hacerlo todo, pero que sí que puede ofrecer un camino parecido, pero más profundo y más lento para los estudiantes con necesidades educativas y no solo los que tienen diagnósticos. Y claro que se puede combinar con otros recursos. Ustedes tienen quizás un montón de otros recursos que se puede complementar según las necesidades de cada estudiante, pero yo creo que no conviene mostrar muchos otros ganchos para la imagen y el sonido, porque es más complicado aprender un montón de conexiones. Y si podemos al menos empezar con un gancho por letra, hasta que el momento que tenemos muy bien aprendido la letra y su sonido y forma. Y que el manual docente, que sí que tiene muchas rutinas dentro, que vale la pena mirar, porque muchos se puede utilizar en cualquier momento de cualquier clase. Y hay muchas ideas aquí y mucha planificación, sobre todo con los objetivos de aprendizaje mencionado en cada ítem que entra. Y se ve aquí claramente cada momento lo que se puede conectar con los objetivos de aprendizaje. Y quise, por último, también mencionar el módulo 4 del curso de autoinstrucción, porque eso es una oportunidad de profundizar en su tiempo, a su ritmo, los temas que entran hoy en lo que hemos hablado. Es un tema enorme, la educación diferencial. Entonces, hace falta muchas ideas, muchos recursos y mucho am, trabajo en equipos y trabajo colaborativo también. Pero queremos, antes de irnos, simplemente invitar su participación en una encuesta de satisfacción que se puede ver aquí. Sería maravilloso siempre tener su retroalimentación, porque siempre queremos mejorar lo que estamos haciendo. Y mientras que ustedes pueden hacer esto, yo quise simplemente mencionar que en agosto vamos a hacer muchos más talleres presenciales donde podemos mostrar cómo se aplican las pruebas que entran al final del manual docente, pruebas
que se puede hacer en clase son pruebas informales que puede hacer cualquier profe, pruebas de lateralidad, de la memoria de corto plazo, audición, de conversación y también del cuerpo y cómo funciona el cuerpo en sus dos lados. También vamos a mostrar unos cuantos ejercicios del cuerpo y también ejercicios para calmar situaciones un poco difíciles, porque sabemos que hay muchas dificultades que vamos a encontrar en cualquier sala. Y también vamos a enseñar algunos juegos fáciles que se puede aprender con el grupo entero o con toda la clase. Entonces, tendremos mucho más posibilidades de hablar de trampolín en agosto, pero sería maravilloso si ustedes pueden ayudarnos con su retroalimentación de parte de la encuesta por ahora. Y Está en el chat el link de la encuesta, por si no lo han visto. Y claro, queremos dar las gracias yo, a mis copresentadores de hoy, a ustedes por su tiempo y su dedicación, a todo su trabajo y sobre todo a estos estudiantes que requieren más tiempo, que requieren más apoyo. Sabemos que enseñar es algo maravilloso cuando funciona. Y puede ser algo que nos inspira para todo nuestro trabajo, pero a veces hay días muy duros también y tenemos que ofrecer los recursos necesarios para poco a poco ayudar en el proceso. Un recurso no puede hacerlo todo, pero podemos empezar al menos con el camino que puede recomendar el recurso. Pero gracias a todos y todas por su tiempo, su dedicación y por su trabajo con nosotras y nuestros mentores. Y espero que veamos en agosto también otra vez. Sí, muchas gracias a todos por asistir, les agradecemos el tiempo que han invertido acá y les agradeceríamos aún más si responden la encuesta antes de retirarse, por favor. Y gracias al equipo también. Muchas Por gracias. favor. Gracias. Chao, nos vemos.